casos. No sé qué mensaje han tenido de las otras unidades curriculares, pero lo cierto es que creo que en general se tienen todas las contemplaciones del caso para aquellas personas que se encuentran en esta difícil circunstancia, ¿no? De tener o bien padecer el coronavirus o bien tener familiares cercanos que se encuentran en esa situación. Así que esto viene a cuento de que la cuestión de los trabajos prácticos, que por ahí algunos me han manifestado por los mensajes del Classroom, eh, que no han podido hacerlos o que se han retrasado en hacerlos o que no lo pudieron hacer como hubiesen querido. Bueno, tengan la tranquilidad de que en ese sentido se tiene en cuenta, ¿no? Que estamos en un momento lamentablemente, ¿no? Excepcional y que, bueno, eh, vamos viendo cómo evoluciona la situación y acorde a eso también ajustando los criterios con los que exigimos los trabajos, corregimos los trabajos y demás. Así que esa aclaración quería hacer, ¿no? Que no les quede esa preocupación y que por favor, si tienen algún tipo de dificultad, lo informen por cualquiera de los medios disponibles. Puede ser a través de su delegado, ¿no? Que es lo que ha venido sucediendo. Así que nada más hacer dejar esa cuestión bien en claro, ¿no? Bien, en lo que hace al contenido que venimos desarrollando, bueno, estábamos viendo conceptos de conceptualizaciones, ¿no? Esencialmente de lectura más que de escritura, y habíamos visto con el material de Dubois las características, las concepciones de lectura que han perdido vigencia y otras que son las que se consideran hoy día como para tener en cuenta y que tienen relación con el estructuralismo. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Después intercalamos un trabajo práctico de resumen, síntesis, ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual, vamos a retomar un poco esta línea, porque tenemos que agregar también una concepción de lectura y escritura asociada a las anteriores, pero que introduce una nueva perspectiva. Y que eso es lo que voy a explicar un poco hoy. Después voy a explicar algunas de las características del, del lenguaje académico, del estilo académico de la producción escrita. Y luego les voy a pasar los materiales por el Classroom, ¿no? Para que los lean. No les voy a encomendar ninguna actividad nueva para esta semana que viene, pero sí les voy a encomendar la lectura de esos materiales, porque todo lo que son materiales de concepto que venimos viendo hasta ahora, que no es mucho, ¿no? Tenemos esencialmente Dubois, tenemos esencialmente Vázquez y Carlino, y ahora le agregamos este material que es de Pink, Kim y Embom, Reynoso. Ahora les voy a pasar bien el nombre en el Classroom. eh, Introduce, como decía, una nueva perspectiva en la consideración de lo que es la lectura y la escritura que nosotros aplicamos al ámbito académico. Así que vamos a tener una primera parte de esta clase por el Meet, después nos vamos a desconectar y les voy a pasar el material para que lo vayan leyendo. Como dije, no tienen que hacer ningún trabajo específico con ese marco teórico, pero sí recomiendo que lo lean, que lo subrayen, que tomen las notas necesarias en lo que hace a los conceptos básicos que yo voy a glosar un poco ahora y que después ustedes van a profundizar y a precisar con los textos, ¿eh? Con los textos. Son dos materiales distintos. Uno es este que digo, ¿no? Es un libro que se llama Lectura y Escritura Académica como Prácticas Sociales,
Y por otro lado tenemos un material más práctico que es el de Marta Marín, que se llama Lectura y Escritura Académica, Últimos Borradores, ¿no? Así que eso es lo que voy a comentar un poco hoy y que después le voy a pasar. Con respecto al material de Marta Marín, es un libro que lo vamos a utilizar, a ver si lo tengo acá a mano, no sé dónde lo puse para mostrarles, bueno, no lo tengo acá a mano, pero lo vamos a utilizar más o menos en su totalidad. Yo les voy a pasar ahora la primera parte, nada más para que lean, porque no lo tengo, no lo encontré digitalizado en internet si bien tengo el libro, lo tengo que digitalizar, ¿no? Y entonces me voy a tomar el fin de semana para hacer eso, digitalizar ese material y otros que también, eh, otros que no se consiguen digitalizados en la web. Así que por ahora les voy a pasar la primera parte, que son una o treintena de páginas, para que vayan viendo, ¿no? Bueno, nosotros, como decía, como estaba comentando hace un momento, veníamos de trabajar las concepciones de lectura y escritura con Dubois. Recuerden ustedes que el marco general era el marco constructivista, ¿no? Esta idea de que la lectura es un proceso de construcción de significado. Nosotros siempre estamos haciendo hincapié en la alfabetización, ¿no? La alfabetización académica creo que hemos dejado en claro que cuando hablamos de alfabetización académica y en realidad de cualquier tipo de alfabetización, eso hace referencia a un proceso continuo, no es un proceso acabado. Esto es importante dejarlo en claro, que se entienda que el cursado de esta unidad curricular, de este taller, no implica la adquisición de un conocimiento que es luego permanente, sino la apropiación de unas ciertas herramientas que después las van a seguir desarrollando, las van a seguir aplicando y desarrollando en otras unidades curriculares a lo largo de la carrera e inclusive después en el ejercicio docente, ¿no? Es un aprendizaje continuo que no tiene un sentido de término, ¿eh? No es que concluye en algún momento, sino que es permanente e inacabado. Así que esto primero es la noción de alfabetización que nosotros manejamos y que comprende, como decía, dos dominios. Por una parte, la escritura y por otra parte, la lectura. Nosotros le dimos prioridad inicialmente a la lectura. Los materiales que vimos trabajan sobre la lectura, el de Dubois. Ya entendimos que no se trata de lectura entendida o concebida como un proceso de desciframiento, ¿eh? Por más que eso efectivamente suceda, la noción de lectura que nosotros suscribimos es una un poco más compleja, ¿no? Esto de una actividad del sujeto, una actividad cognoscitiva, actividad cognoscitiva, acuérdense de este término que aparece en Falcini y Palacci, ¿no? Función epistémica, función epistémica. ¿Qué quiere decir epistémica? Relacionado al conocimiento. La función epistémica es la función que nos permite conocer. Entonces, la lectura y la escritura tienen una función epistémica. Nos permiten conocer. Y por eso hablamos de actividad cognoscitiva. La lectura como una actividad cognoscitiva en la cual tenemos dos términos, ¿no? Por una parte el lector y por otro lugar, en la otra parte, el texto y la forma en que entendemos la relación entre estos términos es lo que define lo que, lo que nosotros abordamos como proceso de lectura. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos? Es la relación de interacción, ¿eh? Una relación de interactiva que va a derivar después en que se pueda efectivizar la comprensión lectora. Las primeras clases que nosotros vimos, las primeras explicaciones que yo di, mejor dicho, se referían a la noción, y no digo el concepto, sino a la noción de comprensión lectora. Esto es la idea que nos queda al leer algo y que podemos recuperar de la memoria y reproducir. Así que leer un texto es
guardar una parte de ese texto de manera selectiva. Esa selección es exclusiva de cada lector, porque está condicionada por sus conocimientos previos. Entonces, esa interpretación que hace del texto es lo que guarda y que después puede reproducir de una manera más acotada, de una manera más reducida. Entonces, esta idea de comprensión lectora como representación mental del texto, de una parte del texto, es lo que nosotros empezamos viendo en las primeras clases, ¿no? Y tenemos con estos autores nuevos, ¿no? Pinkin y Reynoso, la lectura y la escritura como prácticas, como procesos y prácticas sociales. Como proceso es en el sentido mismo en que lo desarrolla Dua, ¿no? Pero como práctica social es un término que aparece como novedoso y que es lo que nosotros vamos un poco a enfatizar. ¿Qué noción tenemos de escritura y qué matiz le agrega esta perspectiva? Por una parte, ¿qué es escribir? ¿Cómo vamos a considerar la escritura? En su aspecto más evidente, eh, de lo que se trata es de una habilidad, ¿no? Cuando hablamos de escritura, en principio, tenemos que considerar que se trata de una destreza motriz, que se adquiere gradualmente, que se desarrolla gradualmente hasta un cierto nivel de dominio. Es decir, que estamos hablando estrictamente de un aprendizaje práctico, de un aprendizaje concreto, de un aprendizaje físico, como puede ser una habilidad, ¿no? También no podemos soslayar que la escritura es una vía de comunicación y una herramienta de aprendizaje, asociada a esa herramienta de comunicación. Estas definiciones que estoy dando, estos rasgos que estoy dando son los más evidentes, ¿no? Los más obvios. Y lo que nos interesa un poco agregar ahora es la noción de escritura como práctica social, como práctica social. Porque allí sí vamos a tener una nueva idea o un nuevo concepto de lo que es la escritura, y Pipkin y Reynoso lo van a definir la escritura como un medio simbólico ligado a un marco político, económico, ideológico del grupo social en el que se emplea. Tal es la definición que ellos formulan y que después ustedes van a encontrar en la bibliografía, ¿no? Es un medio simbólico ligado al marco político, económico, ideológico del grupo social en el que se emplea. Bien, acá como medio simbólico no difiere mucho de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Efectivamente, la escritura es un sistema de signos convencional y simbólico de la realidad, pero lo que le agrega como matiz nuevo es este aspecto político, económico, ideológico que rodea a la escritura. Esto también es aplicable a la lectura, ¿no? Tanto la lectura como la escritura son procesos que están condicionados dentro de un marco, y ese marco es histórico, es político, es cultural. Entonces, por eso es que se habla de prácticas sociales, porque están insertas en lo social, porque están condicionadas por lo social y porque además padecen o sufren el influjo de lo social. Y a la vez son maneras también de intervenir en la sociedad. Esta es la noción nueva que agregan estos autores con respecto a la lectura y a a la escritura. Quiere decir que nosotros veníamos manejando una noción de lectura que era esencialmente interna del sujeto, cognitiva. Estaba centrada en el proceso que realiza el sujeto en relación al texto. Y que ese proceso es un proceso cognitivo, ¿no? Un proceso de conocimiento. No estábamos considerando el valor del contexto que rodea eh, el acto de leer y el acto de escribir. Entonces, eso es lo que incorporan de nuevo al concepto estas autoras, ¿no? La idea de que la escritura efectivamente es un proceso cognitivo, pero ese proceso cognitivo está rodeado por social. Y lo social
condiciona la manera en que leemos y la manera en que escribimos. Bien, así que en este sentido es que se las entiende como prácticas sociales, ¿eh? Son prácticas que están inscriptas, ¿eh? Que están inscriptas dentro de un marco social, ¿eh? Bien, eso es el concepto que ellos agregan. Van a encontrar después en el material definiciones bien abreviadas de lectura, tanto de lectura como de escritura, ¿no? Eh, interesa destacar, ¿no? Un poco esta noción de proceso interactivo que ustedes ya conocen de Dubois, esta idea de cómo el lector interactúa con el texto, y cuando decimos que el lector interactúa con el texto nos referimos a que ese lector tiene una serie de elementos, de conocimientos de la lengua, del idioma, de los géneros, de los temas que el texto aborda, y a la vez lo que entra en relación o lo que entra en contacto con ese otro que es el texto, es también la estructura, los formatos en que los textos circulan, las gramáticas, ¿m? El punto de vista que el texto plantea, bueno, del conjunto de esos dos términos, del lector y del texto, es donde nace el- la comprensión lectora, como decíamos, y esto lo traigo a colación porque después de definir la lectura y la escritura como procesos sociales, estas autoras nos van a brindar unos modelos de escritura, unos modelos de lectura y de escritura. Interesa, o sea, me interesa referirme sobre todo a los modelos de escritura, ¿no? Que los de lectura más o menos en Dubois estaban especificados. Así que van a hablar de distintos enfoques, ¿eh? Como sucede siempre, cuando se plantea un enfoque es en relación a un enfoque que se critica. Así que la crítica va a partir, ¿no? de una idea de escritura que la considera como un proceso lineal, ¿eh? Hay una idea que fue vigente durante muchos años en la educación general y en la educación argentina, que es la idea de que el que escribe de manera lineal, que es posible escribir un texto de manera fluida y de manera lineal, simplemente distinguiendo tres etapas bien diferenciadas y bien taxativas, ¿no? Una etapa de preescritura, lo que es propiamente la escritura, y una etapa de corrección de esa escritura. Lo que van a decir estas autoras es que ese proceso nunca es lineal, sino que ese proceso es recursivo, ¿eh? Es recursivo. Esto quiere decir, esto quiere decir que quien escribe, si bien puede establecer ciertos momentos, ¿no? Que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con plasmar esa planificación en un texto más concreto y que tienen que ver con una etapa de revisión de lo que se ha hecho para rectificar lo que deba rectificarse. Lo cierto es que ese proceso no es lineal, sino que los momentos se superponen entre sí. Por eso hablamos de recursivo. Recursivo quiere decir repetitivo, ¿no? Quien escribe un texto constantemente está trasladándose en distintos niveles y en distintos momentos de ese texto, anticipando lo que va a escribir más adelante, está volviendo hacia lo que ya escribió, está situándose en cierto momento del texto en relación a otros momentos o a otras etapas de esa misma producción. Entonces de eso hablamos cuando hablamos de recursividad. La recursividad se opone a esa linealidad de la escritura, ¿eh? Entonces eso es una de las distinciones que hacen estas autoras. Y la otra distinción que formulan es que escribir efectivamente tiene ese componente que ya mencioné hace unos momentos, que es el componente de conocimiento, ¿no? El valor epistémico. Es decir, escribir es en sí mismo una formulación, es una manera de expresar conocimiento, ya sea que ese conocimiento lo estemos elaborando como propiamente nuestro, o ya sea que ese conocimiento
lo estemos reproduciendo de otra fuente a partir, mediada por una elaboración propia, lo cierto es que es una expresión de un conocimiento que estamos transformando en todo caso. Entonces, esto es lo que hay que retener estas dos ideas, ¿no? Primero, de que la escritura no es un proceso lineal, sino un proceso recursivo en el cual es posible distinguir etapas, pero estas etapas no son taxativas y que eh, el acto mismo de escribir constituye un acto de conocimiento, que la escritura siempre comprende una naturaleza epistémica en este sentido, porque al escribir siempre estamos reelaborando algo o de la memoria o de las estructuras mentales propias o de otra fuente que estamos reproduciendo, pero esa operación de reelaborar es una operación cognitiva epistémica. Entonces, esta es la idea que van a, a enfatizar estas autoras con respecto a la lectura y a la escritura. Ese material, como dije, trabaja sobre los dos aspectos, tanto de la escritura como de la lectura. Yo ahora me referí más a la escritura, porque la lectura ya habíamos visto algunas cuestiones que van a encontrar repetidas, porque esta idea de lectura como proceso, que la vieron en Dubois, acuérdense que Dubois distingue tres formas distintas, y una es la que considera que está todavía vigente, la idea de lectura como una mecánica de desciframiento, que dice que aún la podemos encontrar vigente en las escuelas, pero que en realidad es obsoleta, didácticamente obsoleta, y en cambio reivindica a la concepción de lectura y escritura como proceso interactivo y como proceso transaccional. Bueno, esta idea la retoman estos autores, Pinkin y Reynoso, desde el punto de vista de la escritura, ¿no? También lo consideran como un proceso, hacen un desarrollo parecido y agregan con respecto a la escritura, sí, esta noción de práctica social, que es extensiva a la lectura y que tiene que ver con ya no considerar a la lectura en sí misma, sino a la lectura y a la escritura en relación a algo exterior a ello, que es lo social. Lo contextualiza, lo que hacen estos autores es contextualizar la lectura y la escritura hacia afuera, en lo social. No son perspectivas, no son puntos de vista excluyentes. ¿Eh? Tienen, como decía, por una parte la perspectiva cognitiva y tienen esta perspectiva más social, son complementarias. Son complementarias. Ambas perspectivas son complementarias. Por eso el título del libro se llama Lectura y escritura como procesos y prácticas sociales. Bien, bueno, esto es lo que van a encontrar en ese material de Picking y Baum, un poco más desarrollado. Van a encontrar también unas propuestas prácticas que que tienen por objeto explicar cuáles son las operaciones que hacemos al leer y cuáles son las operaciones que hacemos al escribir. Estas explicaciones están dadas en términos de función. ¿Qué funciones cumplimos cuando escribimos? ¿Qué funciones cumplimos cuando leemos? Esto es algo que ustedes seguramente profundizan en algunas de de las asignaturas en las que dan alfabetización, ¿no? Donde van marcando las etapas implicadas en el proceso de la lectura, que van desde lo perceptual hasta el nivel más complejo, que tiene que ver ya con la construcción de sentido a partir de párrafos, pasando por toda una etapa, por toda una serie de etapas intermedias que tienen que ver con la identificación con la visualización del grafema, con la identificación, con la asociación de ese grafema con un sonido, con la asociación de esos sonidos en conjuntos que forman las palabras, con la asociación de esas palabras en una sintaxis que forman las oraciones y con la asociación, con la integración de esas oraciones en textos, en párrafos y en textos, y a partir de ahí la construcción del sentido, ¿no? Entonces, es un proceso complejo el que hacemos
al leer, similar al que hacemos al escribir, pero ese proceso lo tenemos de tal manera desarrollado, lo tenemos de tal manera automatizado que, que nos resulta imperceptible. Y lo podemos observar en otras personas, ¿no? En otras, cuando enseñan a leer y a escribir, efectivamente observan que la primera dificultad que tiene el niño para aprender a leer es la captación del sentido, sino el desciframiento de la palabra, el reconocimiento del sonido, la asociación de un determinado sonido a una determinada forma, a una determinada letra o grafema. Entonces ahí podemos ver con mayor claridad ese proceso que nosotros mismos, que lo hacemos de manera automática y extremadamente veloz, como para que nos resulte perceptible. Pero también van a encontrar descrito ese procesamiento mental que hacemos al leer, lo hacen sintéticamente Picking y Emboom. Así que eso es otra cuestión que van a encontrar en ese material. Y fundamentalmente, este texto que no es muy largo, la parte que yo le doy, donde no les doy el libro entero, sino el, el capítulo uno, que es el que tiene un desarrollo más conceptual. Las preguntas claves que van a encontrar respuestas con ese marco es qué es la lectura, qué es la escritura y qué es la comprensión lectora, ¿no? Y cuáles son las relaciones, cuáles son los modelos que pueden interpretar las relaciones entre la lectura y entre la escritura. Bien, en el recorrido que nosotros venimos haciendo, tenemos un primer momento en el que vimos cuestiones referidas a la alfabetización académica, eh, que se refieren sobre todo a un estado de situación, ¿no? Y a una problemática eh, que justifica eh, esta unidad curricular y que encontrábamos allí las causas de esa problemática, las posibles causas de esas problemáticas y también algunas propuestas, algunas sugerencias de propuestas que no son una solución, que no están planteadas como solución, sino como alternativas para reflexionar y buscar acuerdos que permitan trabajar sobre esos problemas, ¿no? Estos son los materiales de Alicia Vázquez y de Carlino. Después vimos, eh, y es lo que estamos dándole continuidad ahora, ¿no? Los procesos de lectura y las concepciones de lectura y escritura y las nociones asociadas a eso, como las de comprensión lectora. Y a la vez fuimos haciendo algunos trabajos que tienen que ver con el resumen y la síntesis y algunas operaciones que tienen que ver con esa actividad, ¿no? Que es el aspecto más práctico de la materia. Y todo eso va formando un corpus, ¿eh? Un corpus que es lo que vamos a tener en cuenta para para la primera instancia evaluativa, ¿eh? Que va a ser en la última semana previa al receso invernal, ¿eh? Al receso invernal. Es decir, estos materiales eh, los vamos a, son materiales, estos conceptos, estas nociones que fuimos viendo y que están en la bibliografía, van a ser la fuente para lo que va a ser el primer examen parcial, ¿no? Cuya modalidad todavía no les comunico porque todavía no lo definí, pero que probablemente no sea un examen escrito convencional, dado que eso se dificulta bastante en esta virtualidad, sino algún tipo de presentación que permita otro tipo de ponderación y no un examen escrito que se les dé preguntas y lo resuelvan en 2 horas. No tiene mucho sentido en en este que ocupa, ¿no? Así que adelantarles eso, de que esos materiales son materiales de lectura que van a entrar en el parcial junto con otros que van a ir viendo en estas semanas, y uno de los cuales le dejo ya hoy, que es el de Marta Marín. Bueno, a ver, ahí me dicen multiple choice, por eso decía que todavía no lo he definido, ¿no? Porque, ¿qué pasa con estas cuestiones? Es lo que les había anticipado desde un principio, ¿no? Que esto, que esto es un taller
y que aquí lo conceptual con el multiple choice, ¿qué pasa con el multiple choice? Es más apropiado para eh, unidades curriculares que trabajan más sobre lo conceptual, en las que interesa mucho más lo conceptual que lo, que lo práctico. Eh, yo sé que las nociones de lectura, de escritura, ustedes las ven en otras unidades curriculares, las profundizan y las complejizan en esas materias. Acá lo que buscamos es ver ciertos conceptos que son básicos y ir viendo simultáneamente algunas estrategias que tienen que ver con la lectura, con la escritura, con el resumen, con la síntesis. Y reflexionar sobre esos procedimientos que hacemos cuando leemos, cuando escribimos, cuando resumimos, cuando trabajamos en definitiva con la producción escrita o con la comprensión lectora. Así que el multiple choice no es muy apropiado en este sentido, pero ya les voy a comunicar, no sean, no sean, no tengan ansiedad, digamos, por eso. Eh, sí, lo que quiero dejar en claro es que esto es un trayecto, ¿no? Con lo cual, el primer parcial vemos estas cuestiones a pequeña escala que fuimos trabajando, y lo vamos a ver de la misma manera. En un segundo parcial estas cuestiones están un poco más complejizadas, pero todo apunta a ese trabajo final, que es el trabajo que va a permitir la acreditación. La acreditación. La idea siempre va a ser que ustedes a fin de año puedan elaborar eh, con un cierto grado de autonomía un texto académico. Un texto académico. Ese es el objetivo final que tiene esta unidad curricular en términos de evaluación. Que ustedes sean capaces de hacer un texto, de confeccionar un texto académico y que ese texto no solo manifieste las características propias del género que se les va a proponer, es decir, que hagan un texto que se ajuste a lo académico, sino que manifieste también eh, conocimiento procedimental. Conocimiento procedimental. Esto es que ustedes para esa instancia se hayan apropiado de ciertas estrategias de escritura que les permitan elaborar un texto con un lenguaje propio, con un lenguaje propio. Esto es lo que buscamos en un taller de estas características, es que el estudiante cuando lea un material sea capaz, por ejemplo, de hacer un resumen o de hacer un informe o de hacer una monografía o de hacer una reseña de clase, ¿eh? Pero que lo haga sin necesidad de que todo ese texto que produjo sea un recorte de distintas partes del texto fuente. Porque eso es lo que sucede generalmente eh, en, en estos ámbitos iniciales, ¿no? Porque esto es un primer año. Entonces, en los trabajos que los distintos profesores reciben, ¿qué es lo que observan a nivel escriturario? Que los trabajos son un recorte de la bibliografía que muchas veces inclusive se presentan en forma desarticulada. Y la pretensión que siempre se tiene es que si hay un trabajo de interpretación en la lectura, quiere decir que yo puedo después plasmar con mis palabras, al menos en parte, lo que he leído. Entonces, ese trabajo de elaboración es lo que buscamos por una parte, y por otra parte es el conocimiento de un cierto estilo académico que tiene que ver con la formalidad, con el empleo de ciertas personas gramaticales, con el empleo, con cierta manera de emplear los verbos. Entonces todo eso va formando una cualidad que tiene que resultar en que a partir del segundo año ustedes puedan ir desarrollando ya en otras asignaturas y con otras propuestas, ese mismo estilo académico en la presentación de sus trabajos. Así que esa es la meta final. Lo que vamos haciendo en el largo plazo se dirige a la consecución de ese objetivo, ¿no? Que es producir un texto académico que reúna ciertas características, no solo en términos de ajuste a ciertas pautas del texto informe, sino también en términos de
elaboración personal a partir de una lectura hecha. Así que bueno, eso como marco general lo van a encontrar en el programa especificado y después la manera en que se va a llevar a cabo ese trabajo final también está sujeta a la articulación, ¿no? Si hay otras asignaturas que, que te puedan articular, es decir, que le soliciten un trabajo, un informe sobre los contenidos y que puedan entonces ese mismo marco teórico trabajarlo en lectura y escritura académica, entonces será posible la articulación y si no, trabajaremos con una colección de libros, de textos que están pensados para este nivel, para el terciario, que son textos, este, que son libros, ¿no? A partir de los cuales podrán hacer un informe de lectura. Bien, lo otro que yo dije que iba a comentar son las características del estilo académico que lo van a encontrar en Marta Marín, ¿no? En ese texto en ese libro, perdón, que es Lectura y Escritura Académica, Últimos Borradores. Yo tengo el libro, lo tengo que digitalizar para pasárselo completo. Digitalicé el primer apartado, el primer capítulo para pasarles hoy y allí se van a encontrar con una caracterización muy sencilla y muy precisa de las cualidades de los rasgos, de las notas del estilo académico, ¿no? Eh, bien, obligadamente son características que tenemos que conocer, ¿no? El primer paso es conocer, ustedes las están viendo en los textos seguramente que trabajan en otras unidades curriculares, están viendo cuáles son, están interactuando con esas características, aunque tal vez no lo puedan precisar eh, puntualmente cuáles son. Entonces, este material nos va a ayudar a esa actividad de acotar mejor qué tenemos que tener en cuenta para escribir en estilo académico. Como dije, es una cuestión de entrenamiento. Vamos a puntualizar, necesitamos puntualizar esas características. Después, con la práctica, eso se va desarrollando y se va mejorando. Así que un primer rasgo que vamos a tener es el de la formalidad, ¿no? Un registro formal que nos lleva a elegir ciertas palabras por sobre otras que utilizamos cotidianamente. Esa es la cuestión del registro. Yo, cuando me encuentro en un ámbito académico, la manera en que utilizo el lenguaje tiene que acomodarse, tiene que ajustarse a unos ciertos parámetros de formalidad, de formalidad. Esto, y lo voy a, ya que tuvimos mesa de examen hace muy poco, hace la semana pasada y antepasada, precisamente comentábamos con los profesores, en varias mesas surgió el mismo tema, ¿no? En varios tribunales se comentó la misma cuestión acerca de la manera en que se rinden los exámenes y sobre todo en lo que tiene que ver con la oralidad y con la informalidad del lenguaje, ¿no? Esto lo comento en modo de sugerencia, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Ustedes en julio, agosto, estarán rindiendo probablemente ya sus primeros exámenes finales, ¿eh? Así que esos exámenes finales que van a afrontar, eh, prepararlos no solamente significa eh, la apropiación de esos saberes conceptuales, sino también la apropiación de un cierto modo de exponerlos, de un cierto modo de exponerlos. El, el contenido no es menos importante, el contenido no es más importante, o digámoslo así, la forma no es menos importante que el contenido de lo que van a exponer en un examen final, sea escrito o sea oral. Yo digo oral porque normalmente los exámenes de mesa final son mayoritariamente orales, ¿no? Pero tiene mucha importancia entonces que tomen nota de que cuando van a rendir un examen final, cuando van a hacer una exposición oral en un examen final,
eh, esa exposición la ensayen en términos de ver no lo que dicen, sino cómo lo dicen, qué palabras utilizan, qué registro utilizan. Y entonces van ajustando esas cuestiones, van puliendo esas cuestiones que son observadas muy atentamente por, por los tribunales de examen, porque se trata de una carrera docente. Y entonces la forma en que se maneja el lenguaje, la forma en que se maneja el lenguaje tiene una importancia fundamental. Se observa y es criterio de ponderación, la manera en que habla. Nosotros nos tenemos que ajustar y lo vamos haciendo de a poco, ¿no? Gradualmente, a medida que avancemos en la carrera, lo van haciendo a cierto estilo de exposición y a cierto estilo de escritura. Eh, Esto mismo que estamos haciendo, ¿no? La manera en que las palabras que yo utilizo al dirigirme a ustedes tratan de ajustarse a un cierto registro formal, a un cierto estilo de discurso pedagógico didáctico. Lo lograrán con mayor o menor éxito, no sé, pero tiene que existir esa intencionalidad de que ustedes cuando hablan con un profesor en una situación de examen o en una situación de clase que lo exige, que amerita que sea de esa manera, entonces que ese discurso se adecue a la situación comunicativa. Ustedes van a encontrar en la mayor parte de los programas que como criterio de evaluación figura efectivamente vocabulario pertinente a la situación comunicativa o algo parecido, pero siempre hay un ítem que hace referencia a esta cuestión de que la comunicación tiene que darse en cierto registro y en ciertos términos formales, en ciertos términos formales en la situación de examen, en la situación de examen o en la situación de exposición, en caso de que les toque una exposición que no sea un examen, pero que deban defender algún trabajo, etcétera. Es algo que se debe tener muy en cuenta y que tiene, como decía, tanta importancia como el conocimiento de los conceptos, de las ideas, etcétera, de todo aquello que constituye el corpus más conceptual de una asignatura. Así que esto en cuanto a lo que llamamos formalidad y registro, ¿no? Utilizar ciertas palabras en un texto escrito, yo no utilizo la palabra chico, utilizo la palabra hombre, utilizo la palabra sujeto, individuo. Entonces ahí vamos marcando una diferencia léxica en las palabras que elegimos y aquellas que descartamos que pertenecen más bien al ámbito de la cotidianidad que al ámbito de, del- de la circulación de los textos académicos. ¿Cómo se logra esa formalidad? Bueno, hay una serie de recursos que son esencialmente recursos gramaticales, que son los que describe Marta Marín, ¿no? La impersonalidad, la búsqueda de un texto que no dé cuenta, que evite dar cuenta de la subjetividad. Entonces vamos a tener que en esos textos vamos a eludir, vamos a evitar la primera persona gramatical en preferencia de la tercera persona gramatical. Entonces no vamos a decir pienso que, sino que vamos a decir se piensa que, utilizando el se y la tercera persona gramatical, y así una serie de recursos que tienen que lograr un cierto registro y lograr una cierta objetividad, una cierta idea de objetividad en lo que estamos exponiendo. Las nominalizaciones, esto es transformar un verbo en un sustantivo, y las formas de las adjetivaciones son parte de los procedimientos gramaticales básicos mediante los cuales dotamos a un discurso de un cierto grado de objetividad, de objetividad. Así que eso es lo que van a encontrar, con lo que se van a encontrar en el material de, de Marta Marín, una primera aproximación al estilo académico, algunos procedimientos descritos y ejemplificados ahí desde un punto de vista gramatical, sobre cuáles son las alternativas a tener en cuenta
al producir un texto académico. Bien, estas son las dos cuestiones que quería comentarles hoy. Por una parte, esto de una nueva noción de lectura y escritura asociada a práctica social, y por otra parte, esto del estilo académico, que lo vamos a ir trabajando gradualmente. No es que se lo van a aprender de una vez, pero que lo van a ir incorporando a través de ciertos ejercicios que vamos a ir realizando y que después van a plasmar en su trabajo final. En su trabajo final. Ustedes tienen gramática en otra unidad curricular. Esto está asociado muy estrechamente a la gramática, a la lengua, porque los términos en que se explica son en términos gramaticales, así que lo van a poder articular en ese sentido, lo van a poder asociar en ese aspecto. Bueno, yo les voy a pasar el material por el Classroom. Esta semana no van a tener actividad, voy a dedicarme a corregir las actividades que me faltan corregir, de las muchas que tengo en el Classroom todavía. Sí les voy a pedir que lean y voy a ver si les adjunto, si les anticipo ya algún otro material para que vayan adelantando la lectura, ¿no? Pero en principio son estos dos, que como digo, no son materiales extensos, no son materiales extensos. El de Reynoso y Pinkin es el primer capítulo de un libro que no vamos a utilizar completo, y en el caso de Marta Marín, el libro lo vamos a utilizar en gran parte, no diría que completo, pero sí en gran parte, pero todavía lo tengo que digitalizar. Esas son las cuestiones que vamos a considerar ahora. Bien, no sé si alguna o alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que dije, sobre alguna cuestión que no dije, alguna averiguación. Este es el momento en que pueden hacerlo. Yo voy a tomar asistencia en unos minutos. Mientras busco la planilla, los escucho. ¿Cómo van con con las otras asignaturas? ¿Rindieron su primer parcial? No, profe. Ah, no. No, bueno, pregunto porque como claro, estamos en junio. Pensé que a lo mejor ya habían rendido previo a mayo el primer parcial. En la química no era De un par. ciencias naturales preparamos un video. Ah, sí, claro, porque las materias que son cuatrimestrales, no las anuales, pero las que son cuatrimestrales, más o menos esta fecha es aproximadamente la fecha de los parciales, ¿no? Más o menos para que se dé en forma eh, equilibrada. Así que bueno, son sus primeros exámenes parciales para aquellos que son cursantes por primera vez, ¿no? Así que La es toda una profesora de experiencia. matemática Sí, nos dígame. pidió un informe de lectura. Bueno, se anticipó porque todavía no lo vieron. Tienen que, bueno, claro, sí, eso es lo que sucede a veces, ¿no? Que eh, el informe de lectura es nuestro trabajo final, y el informe de lectura es un género muy usual en este ámbito académico. Y bueno, en este sentido, ese informe seguramente lo tendrán que hacer, y cualquier cuestión que necesiten consultar al respecto, la tienen que plantear, ¿no? Si es que necesitan consultar, la tienen que plantear, y vamos a hacer un, este, un lapsus, un salto, de tal manera que les pueda ser de ayuda algo de esta materia, aunque nos obligue eso a trastornar el orden en que lo tenemos que ver, pero que les ayude en la confección de ese trabajo, ¿no? Digo, en el caso de que les pidan en esa u otra
u otra asignatura, un informe de lectura, podemos ir viendo esa cuestión y que esto que es un taller les sirva de apoyo para otras materias en ese caso, ¿no? Si es necesario, si les parece necesario. Así que está muy bien que me lo haya mencionado para tenerlo en cuenta. En el programa ustedes van a encontrar que hay bibliografías acerca de cómo escribir un informe de lectura, ¿eh? Entonces, ahí por lo menos, en el caso de que no tengan todavía bibliografía al respecto, en otras asignaturas, en esta tienen, por lo menos a modo de material de consulta, un, un, un texto que es el de Alarraqui, que es sobre el informe de lectura, que nos dice cuál es la estructura, cuál es el estilo, cuáles son las partes y de qué manera se debe presentar la información. Entonces, por ahí les puede servir. Cualquier consulta la realizan, ¿no? Así que bueno, todo esto es todavía una instancia de examen parcial para ustedes, que si Dios quiere tendrán sus primeros finales, como dije, en julio y en agosto. También hay en ese mismo material de Alarraqui, yo no dejé el libro completo, dejé solamente la parte del informe de lectura, pero también en ese mismo libro que es de Silvia Nogueira, en realidad, el, el capítulo que yo dejo es de Alarraqui, de Ruth Alarraqui. En ese libro, decía, de Silvia Nogueira, hay varios formatos académicos y uno de esos formatos es el examen como formato. Es decir, hay un capítulo que le dedica a cuáles son las características del examen universitario que tiene también interés de ver, de contar, de revisar y tener en cuenta para esa experiencia, ¿no? Que todo está más o menos caracterizado para este ámbito. Así que cualquier cosa después, si lo necesitan, podemos dedicarle un 40 minutos a comentar algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la manera en que se tiene que abordar un examen y la resolución de consignas en un examen en un nivel superior. Bien, no sé si alguien quiere comentar alguna cuestión más, alguna pregunta, alguna consulta. Yo, profe, Adelante. yo quería hacerle una consulta, lo mismo le consulté ayer a un profe, el tema de Sí. cómo voy a hacer yo para rendir con el tema de mi asistencia. Yo había A entrado, ver. ¿se acuerda? Bueno, la cuestión de la asistencia, a ver, eso lo tienen que consultar con cada profesor en particular, ¿no? Porque cada profesor, más o menos, según las características de su dictado del dictado. En este caso se tienen las contemplaciones de cada circunstancia. Sabemos que hay, por una parte, alumnos que ingresaron tarde, con lo cual la asistencia se considera desde el punto de la inscripción, ¿no? Del ingreso. Por otra parte, tenemos bastantes alumnos en situación, afectados por la situación de pandemia, ¿eh? Que no han podido cursar o que han tenido que abandonar últimamente el cursado por problemas familiares o por problemas propios. Así que en esos casos se le pone la inasistencia, perdón, como justificada y después se contemplará. La idea de la asistencia en este taller es que tengan una cierta continuidad, que tengan una cierta continuidad. Ustedes van a ver que en el programa dice 80% asistencia. Esta es una materia eh, promocional, quiere decir no tiene examen final, con lo cual tiene una serie de exigencias que son distintas a las de la asignatura. Por ejemplo, en una asignatura ustedes aprueban con 6, y acá tienen que aprobar con 7, con 7. Otra de las exigencias es respecto a los trabajos prácticos y respecto a la asistencia. Con respecto a la asistencia,
bueno, conocemos todos cuál es esto que describía recién, y la otra cuestión es la de la conectividad. No todos tienen el mismo acceso a la conectividad, y cuando lo tienen, esa conectividad a no todos les funciona por igual. Entonces, hay una serie de cuestiones que se tienen en cuenta. A mí, ¿para qué me sirve la asistencia que yo llevo? Porque es una forma de controlar que el alumno tenga cierta continuidad. Por supuesto que si alguien tiene un 50% de asistencia, se hace muy difícil la promoción. ¿Eh? Pero sí tienen que tener un margen aceptable de asistencias y que las inasistencias estén debidamente justificadas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con la asistencia. Después, más adelante, más cerca de ya la instancia final, cada caso particular se va a considerar si tiene mucha inasistencia, si tienes la suficiente asistencia para promocionar la materia, no deja de ser un factor, a pesar de todas estas condiciones que estaba mencionando, no deja de ser un factor importante tener cierta regularidad en, en el cursado, en este sentido. Así que yo les diría que no lo tomen como taxativa a ese porcentaje de asistencia, pero que tampoco se despreocupen de mantener una cierta continuidad y de que si tienen algún inconveniente de conectividad o de salud o de problema familiar o cualquier otro, que lo informen rápidamente para que quede registrado y entonces después se puede volver sobre eso, ¿no? Y considerarlo. Así que esa es la recomendación. No sé si se entendió lo que quise decir, Sí, profe. pero bien, tengan presente y traten de tener el, el- el mayor porcentaje de asistencia posible que se saca en relación a las clases dadas, ¿no? Para, para la acreditación, pero que después, bueno, estamos en circunstancias excepcionales desde el año pasado, así que eso obliga, por supuesto, a, a ajustar ciertas cuestiones que normalmente son de una manera que, digamos, en el cursado presencial, la asistencia es un requisito inflexible porque es una materia promocional, pero en estas condiciones en las que estamos, lo mismo con los estudiantes que, no tienen, que eventualmente no tienen acceso a Classroom, bueno, se hace necesario buscar otras vías de comunicación por las cuales ese estudiante pueda seguir el cursado, porque la idea siempre es que ustedes puedan eh, no acreditar la materia solamente, sino que puedan hacer un cierto trayecto que les permita así esa acreditación, pero que les permita apropiarse de ciertas herramientas para después apoyarse en eso en el cursado de la carrera. Esa es la cuestión. Esto es un taller que apunta a eso. Bien, no sé si alguien quiere consultar alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Algo del programa. Bueno, el programa yo ya les dejé allí. Lo podrán ver, podrán consultar luego. Si tienen alguna duda, lo pasé en Word porque en PDF se me deformatea un poco. En Word también probablemente se les deformatea al visualizar en el Classroom, pero al descargar sí les va a salir en el formato correcto, digamos. Bien, ¿nadie quiere decir nada? Bueno, entonces les voy a tomar la asistencia con planilla y les voy a pedir que activen su cámara. Por favor, para la asistencia activen sus cámaras. Así yo voy asociando un nombre a una cara, que eso tampoco es un dato menor. A ver si es esta la planilla.
Bueno, voy a empezar. Acosta Cindy. No sé si lo estoy escuchando o no. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien me habla, Sí, por favor, profe. para saber si tengo audio? Ah, sí, perfecto. Sí, profe, Tengo se le audio. escucha. Perfecto. Entonces, Acosta Cindy, Acosta Patricia, Aguiar Liz, Albarracín, Presente, profe. Albarracín presente. Sí, acá Bien, estoy. perfecto, muy bien. Alcaraz, Presente, profe. bueno. Álvarez Sara, Presente, profesor. Mi cámara está rota, por eso no prendo, profe. bueno. Si quiere le muestro cuando prendo. No se ve Ah, casi. no, está bien, sí. Sí, veo que se ve todo borroso. Sí. Bueno, entonces, Aranda, Camila, Ayelen, Aranda, Micaela, Presente, profe Ana Micaela. bueno. Araujo, Natalia, Presente, profe. bueno. Arias, Carmen, María Belén, Presente, profe. bien. Ayala, Erika, Fiorella, Presente, profe. bueno. Basualdo, Aldana, Presente, profe. Presente. bien, bien, presente. Basualdo. Barrios, Jessica, Presente, profe. bueno. Bausá, Cintia, Rocío, Bausá, Benavides, Camila, Andrea, ¿cómo lo corto al placa? Benavides, Camila, Presente. Míralo. bueno. Lo corto acá, él le sacó esto. Bojanovich, La hicimos como un mes. Y acá guardo los platos, todo. Bojanovich, Sí. Marca tu micrófono. Sí. Y la transformó en mesa. Esta, pues. No tenía mesa para este tema. a ver. Mira. Hay un micrófono que me está interfiriendo allí y Jessica, no tu puedo escuchar. micrófono. Bueno, Bojanovich, Sofía, Profe, Bonet, Fabricio. profe, Sofía me Ah, dijo sí. que no va a armar la materia. Ah, bueno, vamos. Presente, Bonet. Bonet, presente. Gracias. Brizuela Nancy. Brizuela Nancy. Castillo Macarena. Ella está sin celular, profe. Chanel. Ah, bueno. Castillo Macarena. Bueno, gracias. Chanel Ana. Del Valle Emilia. Se desconectó, dijo cuando estaba por tomar asistencia, profe. Estaba en clase, dijo. Es del Valle Ah, bueno. Emilce, profe. Ah, perdón. Acá dice Emilia. Me pasaron mal. Emilce. Sí, están mal en las listas, pero es Emilce, sí. Perfecto. Muchas gracias. Ahí corregí. Del Valle Emilce, entonces. Dielma Jennifer.
Presente, profe. Echeverría Natalia. Presente, profe. Bien. Escobar Alejandra. Presente, profe. Bien. Fernández Sofía. Presente, profe. Florenciano ¿Me escucha? Milagros. Sí, escuché. Sofía Fernández, presente. Florenciano Gracias, Milagros. profe. Presente, De profe. nada. Florenciano. Presente. Florenciano presente. Gamarra Sí. Danay. Gamarra Danay. Gamberale María. Bien. Garcete Fernanda. Garcete Fernanda presente. ¿No dice? Garcete Lourdes. Garcete Lourdes. García Rocío. Gauna Camila. Presente, profe Gauna Camila. Bien, gracias. Jiménez Ana. Jiménez Ana. Presente, profe. Bien. Jiménez Elsa. Presente, profe. Bien, gracias. Jiménez Paola. Presente. Bien. Gómez Jessica. Grance Florencia. Grance Florencia. Presente, gracias, Florencia. Bueno, bien, gracias. González Sandra. González Tamara. Ledesma Rocío. Mareco Milagros. Presente, Perdón. profe Mareco. Bueno. Ledesma Rocío, ¿qué me dice? No vi. A ver. No anda su micrófono ni su cámara. Ahí veo, sí. Mareco, presente. Mareco presente. Y perfecto, gracias. Martínez María Candela. Medina Malena. Presente, profe Medina Malena. Bien. Medina Xiomara. Mendoza Sonia. Medina Xiomara, presente. Medina Xiomara presente. Mendoza Sonia de... Mendoza Sonia me dijo algo por un mensaje. Sí, tenía Sí, problemas. ella está teniendo problemas con eso. Acá estoy, profe, porque no me carga Ah. bien el celular, por eso. No, no con Bueno, está conectividad, perfecto. sino que con Presente el entonces. celular. Dale, gracias. Bien. Entonces, Mendoza Sonia presente, gracias. Molas Laura. Presente, Molas. Molas presente. Bien. Molina Lorena. Morel Laura. Presente, profe. Morel. Morel, presente. Bien. Morel Laura presente. Hortellado Lucía. Hortellado Lucía. Hortellado Milagros. Presente, Hortellado Milagros, profesor. Bien. Gracias. Oviedo Mayra. Presente, profesor. Oviedo Mayra. Bien. Presente, sí. Gracias. Palmerola. Palmerola Gabriela. Pérez Cintia.
Yo no. Pérez Cintia. Bueno. Ponce de León, Beatriz. Presente. Presente, profesor. Bien, bien, gracias. Portillo Cintia. Presente, Portillo Cintia. Portillo Cintia está presente. Sí, presente, profe. Los que ya tuvieron su presente se pueden ir desconectando, ¿eh? Así. Yo en un momento, cuando termine tu asistencia, voy a compartir ya de Classroom. Así que nos veremos la semana que viene para aquellos que se desconectan. Bueno, dije Portillo presente, Ríos, María, Chao, profe. hasta luego. María. Ríos María presente, Rivarola Paulina, Profe, Rivarola Paulina está aislada. bueno, perfecto. Perfecto que me informe. Sí, yo igual tengo Y, anotado allí alguna parte, pero sí, anoto y ahora acá. Vargas, Ana María creo que es. Ella, usted le nombró Sí. Ana Channel, más arriba. Se llama Vargas Sí, ¿y por Ana, qué? no sé. Yo digo que a lo mejor Yo, porque su yo, Gmail está así, profe, en el Classroom. mire, si yo tengo acá Vargas, Ana María, tengo Porque en su Classroom dice, en su acá, Gmail sí debe dice ser, Ana Channel. sí. Bueno, entonces, ella está presente, está ausente. Se quedó sin datos, ahí avisó en el grupo. Bueno, entonces voy a seguir teniendo en cuenta. Voy a seguir la lista igual ahora y después llego ya enseguida. Rivas, Bueno, Rocío, profe. Presente, profe. Rivas, Rivas Rocío. bien. Presente. Sí, presente Rivas entonces. Rodríguez, Jerónimo, Rosy, Verónica, Presente, Rosy. Rosy presente. Bien, gracias. Profe, Rivas Sí. Martín no nombró. Ahí le pongo presente, sí, no nombré. Dale, profe. Rivas Martín presente, sí, tiene razón. Sí. Ahí está, sí. Said, Soraya. Said, Soraya. Salto, Sofía. Presente, Salto. Bien, gracias. Sánchez, Edgar. Sánchez, Edgar. Segovia, Joana. Presente, Segovia, profesor. Bien, gracias. ¿Le podría consultar sobre mi asistencia? ¿Qué tal? Sí, voy a terminar de tomar asistencia y ahí se queda conectada y le digo. Sí, profe. Sosa Noelia. Presente, profe. Bueno, Vargas, Ana María, que me dijeron. Velarde, Brenda. Presente Velarde, profe. Bueno, Velarde presente. Villalba, Sonia. Villar, Milagros. Villar, Milagros. Milagros. Está, presente Villar, Milagros. Y Villar, Micaela. Presente, profe, Villar Micaela. Villar, Micaela. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Profe, quería saber mi asistencia. Tengo todavía parcialmente, solamente pasada, así que usted no me figura todavía con la lista completa en la planilla. Así que no le puedo decir. Bueno, profe, Solamente ¿y de tengo Villar, el de Villar Milagros? tampoco porque también es con B larga. Son los últimos Bueno. que todavía no pasé la lista completa. Pero ya la semana que viene podrá consultar.
Bueno, profe, muchas Lo que les gracias. puedo decir, lo que les puedo decir es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las clases registradas son, a ver si nos cuento mal, 6 clases registradas Ah, perfecto. hasta el momento, porque después tenemos 2 clases perdidas al principio y 2 clases esta semana y la otra por la mesa de exámenes, y hay una más que no sé bien de qué es, que tengo que mirar el otro registro, pero en total lo que veo que hay 6 clases dadas, me parece. Bueno, 1, 2, bueno, 3, profe, 4, 5, gracias. o 4, sí. Bueno, igual Bueno, ya la semana que viene voy a tener dale. completo como para Para- informarles ese dato. Profe, Bueno, si disculpe, alguien quiere consultar profe, algo, profe, sí. disculpe, sabe que yo estoy desde otro teléfono, o sea, porque me interesa la materia, su materia. Soy Molina Lorena Marilén. Yo no escuché cuando me nombró porque no Ajá. funciona bien este teléfono. No, a ver, voy a ver si la nombré, habré marcado. Molina. Molina sí le marqué ausente. Entonces Molina está presente. Ahí está corregido. Dale, gracias, Figura profe. con... Perfecto. Dale, dale. Bien. No sé si alguien quiere consultar alguna cuestión. Yo, profe Segovia. A ver cuál es. Ah, su asistencia. A ver, miro si es que tengo Profe, a hasta mí la me nombró S. Figueroa. Figueroa. Lorenciano. Ya le Figueroa digo. María. Sí, sí. No la nombré. No Ahora existe en su la lista, anoto. profe. No, estoy mirando que en una lista figura y en la otra no me figura. Sí, porque Así ya que, varias clases que voy. sí, no, tengo anotado de que dejó registro en el Classroom y en el chat acá, ¿no? Por eso me figura en una lista. No, yo tengo 2 listas, una que hice yo con los alumnos que está basada en la asistencia, y Sí. otra lista que es la que me pasaron desde Bedelía, ¿no? Entonces, en la de Bedelía no me figura, pero sí me figura en la lista de asistencia. Así que, bueno, veré después a qué se debe esa discordancia, pero por lo pronto ahora tiene presente. Bueno, profe, gracias. Estamos, ¿vale? Ahora me puede decir, profe Segovia. Ah, Segovia, perdón. Segovia acá me figura con 1, 2, 3, 4, con 4 asistencias. 4 asistencias. 4 inasistencias serían. No, asistencias. Asistencias. Ah, yo O quería sea que está saber bien. las No, faltas. Serían. inasistencias. Me figuran 2 inasistencias. ¿Coincide con su registro? Sí, sí, está bien. Sí, me Profe, figuran ¿y 2. Elma? Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yelma. ¿Y Elma Jennifer? Sí, a ella le digo.
A veces. Porque yo estuve con COVID una semana, pero no sé si, parece que no tuvimos clase con nosotros. No, las 2 semanas pasadas no, porque fue mesa de examen. Así que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 asistencias. Con lo cual tiene una inasistencia nada más, me figura. Después no tiene más inasistencias. Pero ¿me puede decir de qué clase? Porque yo en mi registro no tengo ninguno. Bueno, voy a O sea, corroborar con solamente la otra clase lista. pasada. Bueno, profe. Sí, sí. Porque yo la clase pasada estuve con COVID. Pero no Claro, hubo clase. cuando tienen esa cuestión del COVID o otras circunstancias, se les pone no presente, pero sí justificado. Sí, Bueno. sí, profe, pero esa semana justo hubo mesa de Pero examen igual- y no tuvimos clases. Sí, tienes razón. Bueno, sí, ahora voy a Por mirar eso, entonces bien, bueno, profe. porque creo que hay una clase que no se dio acá. Tuvimos clase el 26, el 3. No. El 26 fue el día de la tormenta. Después tuvimos feriado nacional el 2. El 9 del 4 fue la primera clase. El 16 del 4 fue clase a través de Classroom, porque tenía tutoría. El 23 del 4 fue clase por Meet. El 30 del 4 no tuvimos clase. El 7 del 5 tuvimos clase. Y el 14 del 5, la última clase antes de la mesa de exámenes. Después tuvimos el 21 hasta ahora, que fueron 2 semanas. 2 semanas sin clase, que fue el turno mayo, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, vemos ahora cuando tenga el registro completo. Porque me Profe, faltan pasar algunas listas todavía. Bueno, Sí. profe. ¿Me podría- Igual yo grabo todas las clases y cualquier cosa por ahí le mando lo... Sí, no, igual eso, digamos, los registros quedan todos, en esto del chat que dejaban queda en captura de pantalla, digamos, porque eso queda como documento después para la institución de la asistencia, así que no hay drama, es cuestión de sentarse a mirar, nomás no es un problema para nadie. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Dale. Profe, yo también le quería consultar por mi asistencia, Gauna Gauna. Camila. Sí. A ver. Gauna Camila. 1, 2, 3, 4. 5 asistencias y una inasistencia. 5 asistencias y una inasistencia. ¿De qué profe? ¿De qué clase? ¿De qué fecha es la inasistencia, profe? Y acá, bueno, esa es la cuestión, que acá tengo que completar todavía con alguna lista. Lo mismo que le dije a Dielma, era así. A Dielma, que me falta completar dos días de clase, que ese día no sé si estuvo presente o no, o ausente. Así que eso que está vacío puede ser que sea de esa clase nada más. Bueno, profe. Usted lleva el registro que no tiene falta, por eso pregunta. Claro, sí. Sí, No debe falté ser nunca, ese. digamos. No, coincide con lo de Dielma, debe ser que ese día de esa clase todavía no pasé la lista en esa columna. Bueno, Así que profe. debe ser eso, pues coincide con ella que no faltó y porque me coincide la misma fila. Bueno, Sosa, profe, gracias. Sosa no tengo porque no llegué a esa letra. Bueno, Segovia, profe. CG llegué. Dice Sosa ya no porque es SO. Así que por la semana que viene ya van a consultar lo que creo que todo está